Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. Aparte de las navidades, el empleo y las políticas sociales son los temas que más preocupan a los cántabros y en general a todo el mundo, así que no es de extrañar que el Gobierno de Cantabria haya puesto especial énfasis en estas dos partidas en el año 2021. Hoy tenemos a una experta para hablar de ello, precisamente la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez. Bienvenida a Popular Televisión. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por poder estar un rato aquí con todos vosotros. La verdad que estamos encantados, porque son dos temas muy interesantes. Si te parece, vamos a empezar hablando de empleo. Perfecto. Porque yo no sé hasta qué punto estáis preocupados por el empleo en el Gobierno de Cantabria. En general, hay en la calle bastante preocupación por lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo no vamos a estar preocupados? Es decir, el Gobierno de Cantabria está preocupado por una realidad que se está viviendo en estos momentos, no solo en Cantabria, sino en España y en el conjunto mundial, ¿no? Es decir, hay una paralización, ha habido una ralentización total de la economía, eso ha dado lugar, evidentemente, que el mercado de trabajo no tenga el dinamismo que tiene que tener en esas condiciones que teníamos de otra normalidad. Y por lo tanto, claro que estamos muy preocupados desde el punto de vista que va directamente, la situación del empleo está intrínsecamente relacionado con el bienestar y con la salud de las personas. Eso que no se nos olvide, porque hay una cuestión muy clara, que si tú no tienes empleo, la salud también se quiebra. Totalmente. Hay una situación, las cifras no son buenas, las de paro, pero tampoco son excesivamente desastrosas. ¿Los ERTEs están encubriendo mucho desempleo? A ver, los ERTEs lo que están haciendo es que están paliando, es un cuidado paliativo, ¿no?, de lo que es el empleo, de lo que es también la actividad económica, porque evidentemente lo que han hecho es que no haya una destrucción brutal de empleo, sino que el empleo se está sostenido a través del expediente temporal de regulación de empleo, que permite esa flexibilidad también, esa atención también, es decir, para que las empresas tengan esa parte flexible en que sus trabajadores, los trabajadores y las trabajadoras no vayan al desempleo total, y al mismo tiempo también está paliado y mitigado con las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿no? Está manteniendo, es un cuidado paliativo, para sostener el empleo. ¿Y ese empleo se va a poder recuperar una vez que vayamos volviendo poco a poco a la vieja normalidad o se va a destruir? A ver, ahí es donde está el énfasis que tenemos que poner todos, por eso también está esta otra parte de apoyo del Gobierno de Cantabria hacia la actividad empresarial, hacia toda la parte del sector empresarial, precisamente porque lo que se pretende es que ante esta situación, cuando retomemos o vayamos progresivamente retomando esa actividad económica, se destruya el menor número posible de empleos, sino que esté sostenido desde esa perspectiva, y que las ayudas o incentivos que hay hacia las empresas o hacia toda la parte empresarial va focalizado también a la actividad y al sostenimiento del empleo. Estamos hablando de mucho dinero. Por supuesto que sí, de mucho dinero. La verdad que para mantener este empleo también hacéis una apuesta muy importante. Todo lo que son esas políticas activas de empleo, estamos hablando de trabajadores, de autónomos, autoempleo, una política muy variada de cara al año 2021. ¿Cuántas oportunidades vais a poder generar para esta gente? A ver, vamos a ver, hay que tener en cuenta que el presupuesto del Servicio Cántabro de Empleo ha superado ya las 3 cifras, es decir, estamos hablando de más de 100 millones. Por primera vez. Por primera vez. Pero es que de esos 100 millones, 47 millones de euros van dirigidos directamente a la contratación de personas en situación de desempleo, a través de programa de obra y servicio de interés general y social, también a través de la contratación indefinida, a través de las escuelas, taller y talleres de empleo, que no olvidemos que cuando un joven o un no tan joven que vaya a un taller de empleo va a obtener un certificado de profesionalidad, es decir, va a adquirir competencias profesionales, pero al mismo tiempo también tiene un contrato de trabajo que cotiza, es decir, un contrato con derechos que cotiza la Seguridad Social con toda su jornada. Por supuesto que hacemos una parte muy importante a la contratación de jóvenes. Estamos hablando de 8 millones de euros a contratar en prácticas a jóvenes, y hablo de contratar en prácticas para todos aquellos jóvenes menores de 30 años que tengan oportunidad de empleo en lo que se han formado.
Es decir, una persona que termina sus estudios de todo tipo, desde certificado de profesionalidad, formación profesional o grado universitario, que adquiere una titulación, unas competencias, lo primero que te piden es experiencia. Sí, nada más acabar. Y entonces es al final ese círculo vicioso. Adquiere experiencia, pero que me da esa oportunidad. Bueno, pues lo que hemos hecho en el propio presupuesto del Servicio Cántabro de Empleo y de la Dirección General de Trabajo es fomentar el contrato en prácticas en formación para los jóvenes menores de 30 años. No estamos hablando de prácticas laborales, sino de contratación para que adquieras experiencia en aquello en lo que te has formado, porque además, que no se nos olvide, cuando hablamos de formación hablamos de inversión. Si estamos invirtiendo en formación de los jóvenes, de las jóvenes, y luego no le damos esa oportunidad de empleo en lo que se han formado, ¿cómo se adquiere esa experiencia? Bueno, pues esa es nuestra apuesta en el ámbito del empleo desde el punto de vista para los jóvenes. Sobre los jóvenes, ¿qué tal están funcionando todos estos aspectos? Bueno, porque la verdad que ya se lleva un tiempo con este tipo de políticas para dar todas estas oportunidades a los jóvenes. A ver, yo aquí sí que quiero hacer y lanzar, ¿no?, a todas las empresas y también a las administraciones cuando saquemos esas convocatorias, tanto para contratar a jóvenes en prácticas o en formación, que se dé esa oportunidad. Que vayan, es decir, son contratos temporales, causales, vienen motivados por su formación académica, y que se dé esa oportunidad, que no se vea que van a arrastrar al contrario, y que si una persona tiene una formación profesional de grado medio, que se le contrate como formación profesional de grado medio, no como operario polivalente. O sea, que las empresas todavía, por lo que te entiendo, necesitan concienciarse más. Necesitamos que se vea que un contrato que tiene muchísimos años, muchísimos, que está vigente, que es para dar oportunidad a los jóvenes, que además el mínimo de la contratación, estamos hablando 6 meses, nosotros vamos a instar a que si se hace desde una administración, que subvencionaremos, vaya a 1 año, ¿no? Bien, a las empresas vamos a ir hacia los 6 meses e incentivar más si se le hace de 1 año. Porque además, si se le hace de 1 año, esa persona ya desde que empieza hasta durante ese año su experiencia adquiere el desarrollo de sus competencias profesionales y al mismo tiempo está generando un derecho, es decir, cuando finalice su contrato de trabajo tener, bueno, una protección desde el punto de vista por desempleo, ¿no? Que se vea un poco todo y que al mismo tiempo pueda suponer que los jóvenes, las jóvenes de Cantabria participen ya luego de un proceso de emancipación. Tu perspectiva de futuro no es lo mismo con contratos de muy corta duración. Evidentemente, sin una seguridad en el trabajo no te planteas tener tu propia vida. Exactamente. Y que además también que se vea que, a ver, los contratos de muy corta duración, para el sentido de pertenencia de un trabajador o de una trabajadora hacia su empresa, lo que suponen es desarraigo. ¿Por qué? Y además, que no se nos olvide que son mucho más caros en cuanto a su cotización. A ver, quizá hablar de todo esto en el contexto en el que estamos, ¿no? Puede decir, bueno, pues esta consejera mira lo que nos está diciendo, ¿no? Pero es a modo de reflexión, a modo de que a medida que la economía se vaya desarrollando, incentivar este tipo de contratación. Eso es lo que buscamos y lo que perseguimos. Esta es una forma de formar a los trabajadores, los que acaban de terminar, pero hacéis siempre mucho hincapié en la formación de trabajadores, de gente que se queda en paro, pero también de gente que está trabajando. ¿Tenemos un déficit en Cantabria? Porque siempre se habla de mejorar la empleabilidad. Vamos a ver, la formación tiene que verse siempre como el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. En numerosas ocasiones se aprende, que es lo que ocurre en Cantabria. Tenemos grandes profesionales, lo que pasa es que no tienen acreditadas formalmente sus competencias profesionales. Sí. A eso se va a ir también, de una manera mucho más exhaustiva, desde un procedimiento que se va a modificar y se va a llevar a cabo desde la propia Consejería de Educación. Porque tenemos profesionales, pero no tienen acreditada formalmente.
Pero lo que sí que es cierto es que una persona, cuando adquiere competencias, a lo largo de su vida, esas las tenemos que ir transformando y las tenemos que ir cambiando. Se ha visto en este año, estos que llevamos, que hay competencias en las que las personas trabajadoras tienen que ir avanzando, competencias de digitalización, competencias desde el punto de vista de nuevas tecnologías que se vienen, nuevos modelos de trabajo que puedan ir llegando. Por eso es necesaria seguir desarrollando la formación. Hemos hecho una apuesta también dentro de la formación en servicios estratégicos, en actividades estratégicas, mejor dicho, sectores estratégicos para Cantabria, como es el sector de la automoción, el sector agroalimentario y la química, en el que hemos puesto a disposición para formación que nos soliciten y que nos demanden las empresas, que puedan ser desarrolladas por ellos, para mantener y mejorar la cualificación de los profesionales y de los trabajadores y de las trabajadoras que tienen en sus propias empresas. Es decir, hay momentos de cambios productivos que son totalmente necesarios y que las empresas tienen que abordar y al mismo tienen que recualificar a sus trabajadores. Y en esa tenemos a disposición, esta es una partida presupuestaria nueva de esa formación dirigida a sectores estratégicos para ir viendo cómo se va avanzando en ella. Es decir, al final para todo tipo, para tanto trabajadores como desempleados, jóvenes. Y aquí evidentemente van a participar trabajadores, pueden estar trabajadores ocupados, trabajadores desempleados, es decir, porque una persona que está en situación de desempleo, desde el concepto que tenemos en el ámbito de la consejería, es un trabajador que está en situación de desempleo. No me gusta utilizar la terminología que es parado ni la terminología. Es una persona que busca trabajo o que tenía trabajo y lo perdió, pero que lo busca. Para nosotros, el concepto que tenemos desde el ámbito de empleo son trabajadores en situación de desempleo. Y creo que esa parte es la que tenemos que ir, también tiene que ir calando en la propia sociedad. Bueno, para terminar este área de empleo, ¿tenemos alguna previsión de cómo vamos a finalizar el año en cifras? Evidentemente en cifras vamos a tener más paro, tenemos más desempleo que el año pasado, evidentemente, ¿no? Lo único que tenemos que ver es cuál es ese comportamiento interanual. Y luego hay otra cosa también que es muy importante que tenemos que ver, es la afiliación a la Seguridad Social y ver la serie histórica de afiliación a la Seguridad Social. Y en la serie histórica de afiliación a la Seguridad Social, el mes de noviembre de este año ha sido peor que el del año pasado, pero mejor que el de los últimos 10 años. ¿Vale? Incluyendo allí la crisis de 2008. Evidentemente, pero con muchísima diferencia, en cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social. Entonces esa parte, es decir, también tenemos que decir a la sociedad, es decir, a la ciudadanía que conozca, es decir, que sí estamos en una situación crítica, sin lugar a dudas, es mundial, pero que nuestro tejido productivo ralentizado, sin lugar a dudas, en términos de afiliación, estamos muy lejos de noviembre de 2012 o de noviembre del 2013, en una posición muchísimo mejor. Ya digo, noviembre de 2020 tiene peor dato que noviembre de 2019, pero muchísimo mejor que los 10 últimos años. Pues con ese mensaje un poco esperanzador nos quedamos. La otra gran área de la consejería, las políticas sociales. No cabe duda de que la crisis del coronavirus, todas sus consecuencias, nos está creando muchísima pobreza. Eso no lo podemos negar. ¿Cómo está luchando la consejería contra ello? Bueno, hemos puesto todos los recursos a disposición. En estos momentos el propio presupuesto de lo que es el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que es el que presta los servicios de atención a la dependencia, de atención a la infancia, pero también en el ámbito de los servicios sociales tenemos una apuesta en la lucha contra la pobreza, en el que estamos hablando a las entidades que prestan directamente, a las entidades que prestan esos servicios o esa atención,
estamos hablando de más de 50 millones de euros. Pero también hemos incrementado en un 19% los servicios de los servicios sociales de atención primaria que se prestan desde los ayuntamientos, pero que están financiados desde el Gobierno de Cantabria. Estamos hablando que además el Fondo de Suministros Básicos lo hemos incrementado en más de un 52%. Es decir, somos conscientes de esa situación, pero es verdad que estamos hablando que el presupuesto del ICAS se ha incrementado en torno pues estamos hablando de 8 millones de euros, estamos hablando en concreto de 238 millones de euros, lo que es el presupuesto del ICAS. El gasto social directo a las personas es el 79% de ese presupuesto. Estamos hablando de 294 millones de gasto social. Que la dependencia llega cerca de los 150 millones de euros. Muy importante. Muy importante. Por primera vez estamos muy cerca ya de los 150 millones de euros directos, de los cuales no llega a 19 millones desde la Administración del Estado. Esta es la lucha que tenéis siempre. Esa es la lucha permanente y constante de fortalecer, es decir, de esa demanda, evidentemente, de la ley de dependencia, ¿no? De la aportación del Estado, es decir, va a haber unos nuevos presupuestos en España, que hay una partida importante en el ámbito de dependencia para este año, en el que veremos, eso es lo que esperamos, evidentemente, que se incremente la aportación del Estado, pero es que estamos hablando que de cerca de 150 millones, estamos hablando de nada, no llega a 20, 18 y pico. Muy poco. ¿Vais a seguir reivindicando que estas ayudas a la dependencia se incrementen? Porque la verdad que siempre ha dado la sensación que el Estado no ha terminado de cumplir con sus compromisos, y ya no sé decirte si la sensación o más bien que es realidad. Hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que esto viene desde el año 2012. En el año 2012 el Real Decreto Ley 20-2012 es el que supuso la paralización de toda la ley de dependencia, en el que hubo un recorte en el pago en la ley de dependencia, y eso ha venido sistemáticamente desde el año 2012 hasta ahora. Son estos nuevos presupuestos para el 2021 los que vienen a revitalizar la ley de dependencia. Evidentemente, no vamos desde los últimos 8 años, no ha habido nada, de la noche a la mañana no te va a llegar todo. Tiene que ir evidentemente de una manera progresiva, pero eso no quita para que nosotros desde el minuto 1, gobierne quien gobierne, hemos estado reivindicando y seguiremos reivindicando el cumplimiento de la ley de dependencia, pero tampoco se nos tiene que olvidar la parte histórica, ¿vale? Y la historia viene desde un gobierno del Partido Popular con el Real Decreto Ley 20-2012, que supuso la paralización de todo el desarrollo de la ley de dependencia. Bueno, otra gran partida que vosotros tenéis es esa renta social básica, que sobre todo sirve para ayudar a la gente más necesitada. Estamos hablando de gente de una pobreza de verdad. No sé si la gente a veces lo asimila, el grado en el que viven algunas personas. Ahora mismo tenéis la renta social básica y también han puesto en marcha el Gobierno el ingreso mínimo vital, que acabamos de conocer, llega a unas 1.800 personas en Cantabria. Estas dos ayudas no son compatibles, ¿verdad? Las dos ayudas, no son compatibles, pero se pueden cobrar, y ahora lo voy a explicar. Pues sí, porque tenemos un poco de lío en cómo se cobran ambas ayudas. Vamos a ver, ambas ayudas, en la renta social básica es, por nuestra Ley de Derechos y Servicios Sociales, es un derecho que se tiene a aquellas personas que cumplen una serie de requisitos, que evidentemente tienen que ser unos requisitos en una situación pues económica pues muy difícil. Estamos hablando de pobreza, ¿vale? Ahora bien, si hay otra renta de cualquier naturaleza, entonces prevalece otra. Es decir, si se tuviera derecho, que esto ya ocurría, si se tenía derecho a un subsidio por desempleo, prevalece el subsidio por desempleo frente a la renta social básica. Esto ocurría. Se dejaba de cobrar la renta social básica y se cobraba el subsidio. Cuando terminabas el subsidio, si tenías esa situación de dificultad y de vulnerabilidad, retomabas la renta social básica. ¿Qué ocurre con el ingreso mínimo vital?
Pues nos ocurre lo mismo. Es un derecho en el que, como cobras la renta social básica, no tengo que solicitar el ingreso mínimo vital, y si tengo derecho a él, dejaría de cobrar la renta social básica, salvo que el ingreso, lo que me reconozcan como ingreso mínimo vital, sea inferior a la renta social básica. Entonces cobro ingreso mínimo vital, y la diferencia de lo que me correspondería cobrar de renta social básica lo complementaría con ella. Vale. ¿Qué ha ocurrido en estos meses? En estos meses, sí, hemos seguido reconociendo renta social básica. Eso sí, tenían que solicitar previamente el ingreso mínimo vital, que formaba parte de la misma solicitud. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con nuestra normativa. Pero no hemos dejado de reconocer, porque como desconocemos cuándo se iba a reconocer ese ingreso mínimo vital, si se tenía o no se tenía derecho, no podíamos dejar a las personas desprotegidas y sin cobrar. Eso es lo que estamos haciendo, y progresivamente, a través de volcado de datos, pues nos van trasladando de personas que estaban con renta social básica, cobran el ingreso mínimo vital y se les deja de pagar. ¿Y se ha dado el caso de que se hayan cobrado por algún tipo de error o retraso administrativo las dos ayudas? Es que se puede dar por una razón, porque en estos momentos hasta el 31 de diciembre, el ingreso mínimo vital tiene efecto retroactivo, que no se nos olvide. Entonces, si tú solicitas en septiembre, imaginémonos, y no te lo han reconocido, cuando te lo reconozcan, si tienes derecho, te lo van a pagar con efecto retroactivo. Sí. Si estabas cobrando la renta social básica, como es incompatible, cuando te reconozcan ese ingreso mínimo vital y te paguen todos los atrasos, tienes que devolver lo de la renta social básica, evidentemente. Porque la otra opción que hubiéramos tenido es cortar a todos. Y en la situación que se vive no puedes dejar a las personas, estamos hablando que teníamos 5.800 personas cobrando la renta social básica. No les puedes dejar sin percibir ningún ingreso hasta que se reconozca el ingreso mínimo vital si tienen o no tienen derecho. Eso no lo podíamos hacer. Y aquellas personas a las que se les está reconociendo el ingreso mínimo vital y han estado cobrando las dos, tendrán que devolver la parte que han cobrado, lógicamente. ¿La renta social básica, de cara al futuro, está llamada a desaparecer o a quedarse de forma muy residual ahora que ha llegado este ingreso mínimo vital? Primero hay que tener en cuenta que hay muchas personas a las que por su tipología de vida o por su tipología familiar no van a tener derecho al ingreso mínimo vital, porque de hecho hay personas que tienen derecho al ingreso mínimo vital y no tienen y al mismo tiempo, hay personas que no tienen derecho al ingreso mínimo vital, pero sí tienen derecho a la renta social básica. Es decir, tendremos que esperar un marco de tiempo hasta ver cómo se desarrolla el ingreso mínimo vital, cómo es nuestra renta social básica, si realmente tenemos que redirigir, reformular o cambiar la renta social básica, pero ahora mismo estamos en la más infancia del ingreso mínimo vital. Es decir, estamos hablando que no tiene ni un año, que está adaptando y cambiando muchas cosas, porque hay cuestiones que en estos meses ha ido viendo que tiene que ir modificando. Nosotros no podemos empezar ahora mismo a pensar en ni muchísimo menos. Habrá que esperar. Hay que esperar y hay que ver qué perfiles, qué parte de la población más vulnerable no le llega el ingreso mínimo vital. La configuración de unidad de convivencia del ingreso mínimo vital no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos la unidad de convivencia. Son planteamientos muy diferentes, similares pero diferentes. Entonces eso es lo que hay que ir viendo. Este año 2021 va a ser muy importante de cara a cómo se desarrolla y a tener ya una visión de lo que pueda ser la renta social básica.
Bueno, hemos hablado solamente de algunas de las ayudas que Sí. tenéis. Hay que decir que hay muchas más: ayuda a domicilio, Bueno, sí, claro, teleasistencia, es muy atención a importante. dependientes. La verdad que no nos da tiempo a hablar No de da todos. tiempo, y sí quiero decir que se ha hecho un esfuerzo importantísimo y lo seguiremos haciendo en mejorar la atención, es decir, tanto en el ámbito residencial, en el que se ha incrementado el presupuesto, tanto en estancias concertadas, pero es cierto que no se nos tiene que olvidar el incremento tan importante en fortalecer la ayuda a domicilio, en incrementar la ayuda a domicilio y también el servicio de catering social. Es decir, estamos hablando de la propia teleasistencia. Habrá que ir viendo cómo la teleasistencia, que es una de las cuestiones que tenemos en mente, cómo desarrollar, tiene que ir avanzando hacia una teleasistencia más virtual, es decir, en ese aspecto. Sí. Pero a mí sí me gustaría saber un último aspecto. A la hora de enfrentarse a la administración, este tipo de gente que necesita ayuda, ¿se siente a veces desbordado? Bueno, muy probable. A ver, en general, y esto es curioso, en general, todas las personas, cuando tienes que hacer un trámite administrativo, ya dices, a ver cómo lo hago, ¿no? Pero también es cierto que yo tengo que decir que en el ámbito, en lo que es la atención directa a la ciudadanía, en el ámbito del ICAS o en el ámbito de empleo, es decir, son unos servicios que tienen una atención permanente con las personas, Es decir, en el ámbito de vivienda, pero estamos hablando de una atención permanente. Pero es cierto que en general cualquier persona que tiene que enfrentarse a un trámite administrativo, a un formulario, porque es que ya simplemente los formularios ya por sí mismos suponen un rechazo, pero para cualquier persona. O sea, nos ponemos la venda antes de la herida a veces. Para cualquier persona, pero sí que yo quiero decir que aquí en el ámbito de los servicios sociales, tanto en el ámbito del ICAS como en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras sociales de la atención primaria, el contacto es muy estrecho y permanente, Pero somos conscientes, y aquí es una de las cuestiones que como administración tenemos que acercarnos más o facilitar más medios. Yo creo que esta parte, lo que hemos vivido en estos meses, sí ha podido acercar más a la ciudadanía lo que es la propia administración a través de los medios telemáticos. Creo que, por ejemplo, en el ámbito de empleo, toda la red de oficinas en la atención no presencial ha sido tanto telefónica como por videollamada, muy constante y muy permanente. Es más, había personas que se sorprendían que se lo facilitaras, pero sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar e ir viendo que hay otros canales, ¿no? Y desarrollar esos canales de atención con el ciudadano. Y poner todos un poco de nuestra y parte, que tampoco hay que volverse loco por tener que rellenar un formulario. No, simplemente es, bueno, venga, muchas veces hay que, lo ves y dices, madre mía, dices, bueno, lo poso, vamos a retomar, y si no, evidentemente, bueno, pues hay unidades de atención más directa a la ciudadanía, ya digo, lo que es la atención al público en el ámbito de los servicios sociales o en el ámbito de empleo, es muy permanente, es día a día, allí todos los días, tenemos personas a las que estamos atendiendo directamente, y ahora mismo a otros se sigue manteniendo la atención telefónica o atención hasta por WhatsApp. Hay muchos medios Hay ahora. muchos medios en estos momentos. Bueno, pues con esto nos despedimos. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí en Popular Televisión con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, ¿no?, por la invitación, y sobre todo también, bueno, pues porque toda la ciudadanía conozca realmente y que vean que la Consejería de Empleo y Políticas Sociales nosotros la definimos y la vemos como la Consejería de las personas, porque son servicios que se prestan o que prestamos o estamos comprometidos por y para con las personas. Y el contacto muy directo. Eso es. Muchas gracias a todos ustedes también, que han estado al otro lado de sus pantallas viéndonos. Nos despedimos aquí, pero volvemos el próximo lunes, aunque en este caso vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir a hablar de ese buque insignia de la cultura que tenemos, como es el Palacio de Festivales. Vamos a saber todo lo que ha dado este año de sí, y también vamos a avanzar un poco de lo que va a ser el año 2021. Próximo lunes a partir de las 10 de la noche. Nos vemos entonces.